Somos fisioterapeutas en formación de la Universidad Manuela Beltrán. Actualmente estamos cursando la materia de rehabilitación cardiopulmonar del grupo A3 y el tema que escogimos para la feria fue la diabetes. Hola, mi nombre es Mónica Díaz, fisioterapeuta en formación de la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a comenzar con qué es la diabetes mellitus. Tenemos la definición de la OMS, que la diabetes sacarina o la diabetes mellitus, o más conocida comúnmente como la diabetes, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta la suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Buenos días, mi nombre es Estefanía Cabrera y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas infantiles más frecuentes y se caracteriza porque el páncreas no genera la suficiente cantidad de insulina. En cuanto a las causas, tenemos diferentes factores, como lo es el factor genético, el factor ambiental o la autoinmunidad. Hola, mi nombre es Camila Gutiérrez González. La diabetes tipo 2 es la forma de diabetes más frecuente en personas mayores de 40 años. Se le conoce también como la diabetes del adulto. En este tipo de diabetes, la capacidad de producir insulina no desaparece, pero el cuerpo presenta una resistencia a esta hormona. En fases tempranas de la enfermedad, la cantidad de insulina producida por el páncreas es normal o alta. Con el tiempo, la producción de insulina por parte del páncreas se puede disminuir. Dentro de sus causas encontramos el factor genético o hereditario y el estilo de vida. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que da únicamente durante el embarazo. Para poder detectar esta diabetes es necesario realizar las pruebas durante la semana 24 a la semana 28 de embarazo. Esta diabetes se ocasiona porque hay una insuficiencia en la producción de insulina debido a la carga hormonal que se genera durante el embarazo. Hola, mi nombre es Daisy Mesa. Otro tipo de diabetes que podemos encontrar es la diabetes MOTI. Esta es una diabetes que tiene características similares a la diabetes tipo 2 y afecta principalmente a pacientes menores de 25 años. Esta diabetes se produce por factores genéticos de las células beta. Existen diferentes tipos de diabetes MOTIS. Hasta la actualidad se han descrito 7 tipos diferentes de esta diabetes. Esto se debe a que hay un defecto en la secreción de insulina, no afectándose su acción, y esta diabetes es de manera hereditaria, autosómica dominante. Diabetes relacionada con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta mayormente a los órganos, incluyendo al páncreas. Es por esto que tiene su afinidad con la diabetes. Su diagnóstico se da en la segunda década de la vida. Mi nombre es Paula Tarazona, soy fisioterapeuta en formación de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy voy a hablarles de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1. Va a ser el aumento de la sed, va a tener micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un subproducto de la descomposición de músculos y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina. Nuestro paciente también va a presentar fatiga, irritabilidad, visión borrosa, y en la diabetes tipo 1 el alimento va a tener un olor a fruta. Los signos y síntomas de la diabetes tipo 2 van a ser las úlceras que no cicatricen, un aumento de la sed, la micción frecuente, aumento del hambre con una pérdida de peso, una fatiga, visión borrosa, y van a tener llagas que tarden en sanar, con unas infecciones frecuentes también. Los síntomas de la diabetes gestacional van a ser las infecciones vaginales, aumento de sed, incremento de la micción, náuseas y vómitos, pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito. Buen día, mi nombre es Sofía Alvarado, soy fisioterapeuta en formación de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación les voy a hablar sobre las características clínicas de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Como logramos identificar, según lo que nos comentó nuestra compañera anteriormente, los signos y los síntomas son muy similares entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Lo que logramos identificar es que varía según el grado y también estos se desarrollan con más rapidez en la diabetes tipo 1. Bueno, en cuanto a las características clínicas de la diabetes tipo 1, podemos encontrar
la pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, el estreñimiento, los calambres y la candidiasis. Los pacientes con diabetes tipo 1 de larga duración son susceptibles a presentar complicaciones microvasculares y enfermedades macrovasculares. Entre esas enfermedades macrovasculares se encuentra la arteriopatía coronaria y las enfermedades vasculares periféricas. En las características clínicas de la diabetes tipo 2 encontramos que estos pacientes normalmente se diagnostican cuando ellos presentan complicaciones de manera incidente. Estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar aterosclerosis de grandes vasos, comúnmente asociados con hipertensión, hiperlipidemia y obesidad. Estos pacientes por lo general fallecen de enfermedades cardíacas y enfermedad renal terminal. Como tip encontramos que la variación geográfica contribuye a la magnitud del problema y a la morbilidad y mortalidad generales. A continuación les voy a hablar acerca de la fisiopatología de la diabetes mellitus. Bueno, existe un vínculo entre la hiperglicemia y las respuestas fisiológicas y conductuales. Siempre que hay hiperglicemia, el cerebro reconoce y envía una señal a través de los impulsos nerviosos al páncreas y a otros órganos para disminuir su efecto. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, esta se caracteriza por la destrucción de las células autoinmunes productoras de insulina por medio de las células T y los macrófagos que se infiltran en los islotes. Varias características de la diabetes mellitus tipo 1 como enfermedad autoinmune son: número 1 es la presencia de las células inmunocomponentes y accesorios infiltrados en los islotes pancreáticos. Como segunda característica se tiene la presencia de anticuerpos específicos de las células de los islotes. Como tercera característica, la alteración de inmunoreguladores mediadas por las células T, en particular en el comportamiento de las células T CD4 positivo. Como cuarta característica se tiene la participación de monoquinas y células TH1 que producen interleucinas en el proceso de la enfermedad. Como característica número 5 es la respuesta de la inmunoterapia. Y por último, como característica número 6, se encuentra la aparición frecuente de enfermedades autoinmunes específicas de otros órganos, enfermedades en personas afectadas o en sus familiares. Aproximadamente el 85% de los pacientes tienen anticuerpos de células de los islotes circulantes y la mayoría también tienen anticuerpos anti-insulina, detectables antes de recibir la terapia de la insulina. La mayoría de estos anticuerpos de las células de los islotes se dirigen en contra a la descarboxilazona de ácido glutámico, GAP, dentro de las células B pancreáticas. La destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas conducen a una deficiencia de secreción de insulina que da como resultado los trastornos metabólicos asociados con la diabetes mellitus tipo 1. Además de la pérdida de secreción de insulina, la función de las células alfa pancreáticas también es normal y hay una secreción excesiva de glucagones en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Normalmente la hiperglucemia conduce a una secreción reducida de glucagones. Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la secreción de glucagones no se suprime por la hiperglucemia. Los niveles de glucagones excesivamente elevados resultantes exacerban los defectos metabólicos debido a la deficiencia de insulina. Aunque la deficiencia de insulina es el defecto principal en la diabetes mellitus tipo 1, también existe un defecto en la administración de la insulina. La deficiencia de insulina conduce a una lipólisis incontrolada y niveles elevados de ácidos grasos libres en el plasma, que suprime el metabolismo de la glucosa en tejidos periféricos como el músculo esquelético. Esto altera la utilización de la glucosa y la deficiencia de insulina. También disminuye la expresión de una serie de genes necesarios
para que los tejidos diana respondan normalmente a la insulina como la glucokinasa en el hígado y la clase GLUT4 de para que los tejidos diana respondan normalmente a la insulina como la glucokinasa en el hígado y la clase GLUT4 de transportadores de glucosa en el tejido adiposo. Explicaron que los principales trastornos metabólicos que resultan de la deficiencia de la insulina en diabetes mellitus tipo 1 son el metabolismo alterado de glucosa, lípidos y proteínas. En la diabetes tipo 2, los mecanismos que mencionó mi compañero con anterioridad se van a romper, lo que va a causar que existan dos defectos patológicos en los pacientes con diabetes tipo 2. El primero es la secreción anormal de la insulina a causa de la disfunción de las células pancreáticas. Y el segundo es la acción alterada de la insulina a causa de la resistencia a la insulina. En las situaciones donde existe la resistencia a la insulina, lo que va a pasar es que la masa de células B va a transformarse e incrementar su aporte de insulina, tratando de suplir la demanda excesiva y anómala. En términos absolutos, la concentración plasmática de insulina, tanto en ayunas como estimulándola por comida, va a aumentar. Pero esto no se compara con la gravedad de la resistencia a la insulina, lo que va a causar que la concentración plasmática de insulina no sea ineficiente para suplir la homeostasis normal de la glucosa. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia eventualmente conducen a una tolerancia a la glucosa alterada, a excepción de la diabetes joven de inicio en la madurez, llamada MODY, el modo de herencia de la diabetes mellitus tipo 2. No está claro. MODY, heredado como un rasgo autosómico dominante, puede resultar de mutaciones en el gen de la glucokinasa en el cromosoma 7. MODY se define como la hiperglucemia diagnosticada antes de los 25 años y tratable durante más de 5 años, sin insulina en los casos que los anticuerpos de células de los islotes ICA sean negativos. Bueno, en cuanto a la resistencia a la insulina, se cree que los eventos primarios son un déficit inicial en la secreción de la insulina y en muchos pacientes se presenta una deficiencia relativa en asociación con una resistencia periférica a esta. La resistencia a la acción de la insulina va a dar como resultado una absorción de glucosa mediada por insulina alterada en la periferia, es decir, que estaba mediada tanto por tejidos como son el músculo o grasa, una supresión incompleta de la producción de glucosa hepática y una absorción de triglicéridos alterada por la grasa. Bueno, para superar esta resistencia a la insulina, las células de los islotes van a aumentar la cantidad de insulina secretada y la producción de glucosa endógena se va a acelerar en pacientes con diabetes tipo 2 o alteración de la glucosa en ayunas. Bueno, esto es debido a que este aumento ocurre en presencia de hiperinsulinemia, al menos en las etapas tempranas e intermedias de la enfermedad. Bueno, la resistencia a la insulina hepática es la fuerza impulsora de la hiperglucemia de la diabetes tipo 2. Objetivos del tratamiento. El primero es evitar descompensaciones agudas, prevenir o retrasar la aparición de las complicaciones tardías de la enfermedad, disminuir la mortalidad y mantener una mejor calidad de vida. Como segundo objetivo es mantener un adecuado nivel de glucosa en sangre y el tercer objetivo es evitar un daño en el tejido por una hipoglucemia o hiperglucemia. El tratamiento para la diabetes tipo 1 son que las personas que tienen este tipo de diabetes tienen que inyectarse insulina para poder sobrevivir, realizar un monitoreo de glucosa, digamos hacer un plan de alimentación equilibrado, realizar actividad física regularmente. También digamos hay una autogestación de tratamiento, que es el paciente tiene un papel muy importante a la hora de gestionar la enfermedad. Entonces se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento dependen del propio paciente, por eso la comprensión de la enfermedad y las maneras de autogestionar el tratamiento son de gran importancia tanto para las personas
pues, con diabetes como para sus familiares o cuidadores. Digamos, un tratamiento que puede surgir del autogestamiento es la alimentación saludable, realizar ejercicio de forma regular, el monitoreo pues del nivel de azúcar, tomar los medicamentos como pues la insulina, las pastas, saber actuar cuando hay una una hiperglucemia, reducir el riesgo de complicaciones pues agudas o crónicas, adquirir hábitos saludables. También pues se recomienda mucho como los fármacos, lo que es la insulina, el tratamiento farmacológico y pues digamos si tiene diabetes tipo gestacional, se recomienda el tratamiento farmacológico pues siempre con la insulina y pues están contraindicados los fármacos orales. Más que todo se recomienda tener una muy buena alimentación para ayudar a controlar la glucemia. De los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento puede, digamos que variar en función de la fase en que se haya diagnosticado la enfermedad y en la evolución pues que digamos que tenga la enfermedad. Se deben seguir un plan de alimentación, lo primero saludable para el control, digamos, de toda la parte del peso, en combinación pues también con la realización de la actividad física. Pues la recomendación, digamos, en adulto mayor es de 150 minutos a la semana. Bueno, respecto al ejercicio, digamos que va a ayudar a regular toda la parte del nivel de glucosa en sangre. Tenemos una serie de ejercicios que pueden ayudar a todo este proceso. Los primeros son los ejercicios aeróbicos, como caminar, correr, nadar, o digamos que andar en bicicleta. Se van a realizar en adultos aproximadamente 30 minutos al día. Los niños deben hacer 60 minutos diarios, digamos que una intensidad moderada. También, bueno, tenemos los ejercicios de resistencia. Estos van a aumentar la fuerza, el equilibrio y la capacidad, digamos que para realizar las actividades de la vida diaria. Van a, pues digamos que facilitar todas estas tareas. Los adultos con diabetes mellitus tipo 2 deben hacer de 2 a 3 sesiones de resistencia cada semana. Ya en los niños se debe realizar, digamos que actividades que incluyan fuerza, flexibilidad y pues toda la parte también del componente de resistencia, por lo menos 3 días a la semana. Bueno, también es muy importante recalcar que se deben disminuir toda la parte de periodos de inestabilidad, la cual digamos que puede ayudar a controlar los niveles de glucosa. Entonces es recomendable hacer una actividad digamos que ligera cada 30 minutos, ya sea en adultos o en niños. En la parte de la alimentación saludable tenemos que es importante el consumo de alimentos, digamos que resaltando con alto contenido de fibra, como las frutas, los vegetales sin almidón y pues los cereales integrales. También las carnes con bajo contenido graso y los pescados. Otra parte fundamental es el ejercicio aeróbico y la realización de la actividad física en personas con diabetes. El ejercicio aeróbico ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina, mejora la glucosa muscular y hepática y esto influye favorablemente en el control metabólico. En cuanto al ejercicio, el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia debe ser llevado a cabo en un programa personalizado de acuerdo a las necesidades requeridas de cada paciente para evitar riesgos. También el ejercicio aeróbico, por otra parte, controla los niveles de glucosa en sangre, ayuda a reducir los factores de riesgo cardiovascular y también ayuda a disminuir la pérdida de peso. Las funciones de la insulina son regular los niveles de glucosa en la sangre y almacenar el exceso de glucosa para obtener energía. La terapia de insulina tiene como objetivo ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes porque mantiene el nivel de azúcar en sangre dentro de los límites deseados. Existen dos tipos de insulina, la insulina de acción prolongada y la insulina de acción corta o rápida. La insulina de acción prolongada dura más tiempo que la insulina de acción rápida. Los dos tipos de insulina tienen como finalidad evitar que la glucosa suba demasiado. Las opciones de administración de insulina son las inyecciones o bolígrafos, la bomba de insulina o insulina inhalada. Está la terapia de sustitución con insulina. Esta es necesaria administrar un tratamiento con insulina en todos los casos de diabetes tipo 1 o de lo contrario la persona afectada se pondrá muy enferma. Muchas personas con diabetes tipo 2 también requieren insulina. Por lo general la insulina se inyecta debajo de la piel. Ciertas personas también pueden utilizar la insulina inhalada, aunque no es habitual. En la actualidad la insulina no se puede ser suministrada por vía oral debido a que la insulina se destruye en el estómago. En la actualidad se están probando también formas nuevas de administrar insulina que pueden administrarse por vía oral. También existe otro dispositivo llamado bomba de insulina que impulsa de forma continua la insulina procedente de un depósito a través de una pequeña cánula, un tubo hueco de plástico, que se deja en la piel. La velocidad de administración de la insulina se puede ajustar en función de la hora del día, de si la persona está haciendo ejercicio o de otros parámetros. La persona afectada puede administrarse dosis adicionales de insulina según lo necesite en funciones de las comidas o para corregir los niveles altos de glucemia. La bomba imita la forma en la que el organismo produce la insulina en condiciones normales.
Estas son las formas de insulina. La insulina se encuentra disponible en 4 presentaciones básicas, según la velocidad de actuación y la duración de su efecto. Está la insulina de acción ultra rápida. Esta incluye insulina Lispro, insulina de Aspar e insulina glulicina. Se trata de las insulinas más rápidas. Alcanzan su actividad máxima aproximadamente al cabo de 1 hora y mantienen su efecto durante 3 a 5 horas. Las insulinas de acción ultra rápida se inyectan al empezar a comer. La segunda es la insulina de acción rápida. Como la insulina convencional, comienza a actuar de forma ligeramente más lenta y permanece durante más tiempo que la insulina de acción ultra rápida. La insulina común alcanza su actividad máxima en 2 o 4 horas y mantiene su efecto durante 6 u 8 horas. Esta se inyecta 30 minutos antes de empezar a comer. La tercera es la insulina de acción intermedia, como la protamina neutra de Hagedorn, NPH por sus siglas en inglés, o insulina U-500, comienza a actuar en un plazo máximo de 0,5 a 2 horas. Alcanza su actividad máxima en un intervalo de 4 a 12 horas y su efecto mantiene durante 13 a 26 horas según qué insulina de acción intermedia se emplee. Este tipo de insulina se inyecta por la mañana para sufrir las deficiencias de la primera parte del día o al atardecer para que aporte la cantidad necesaria durante la noche. Y por último está la insulina de acción prolongada, como la insulina glargina, la de Termid, la glargina U-300 o la de Gludet. Apenas es eficaz durante las primeras horas, pero mantiene el efecto durante un periodo de 20 a 40 horas. Vamos a continuar con las causas de la diabetes mellitus. Una de las principales causas es la hormona de la insulina, ya que es la principal de regular el azúcar en la sangre. Esta hormona es producida por el páncreas y es causada por muy poca producción de esta o de la resistencia a la insulina. Para comprender la diabetes es importante entender primero el proceso normal por el cual los alimentos se transforman y son empleados por el cuerpo para obtener energía. Con esto suceden varias cosas en el momento que se digieren y se absorben los alimentos. Un azúcar llamado glucosa entra al torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. Un órgano llamado páncreas produce la insulina y su función es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, grasa u otras células, en donde puede almacenarse o utilizarse como una fuente de energía. Liberación de insulina y alimentos. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y las células de grasa para quemarlas o almacenarlas pues como energía. El hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina y las células no responden de manera normal a la insulina. Bueno, y estas fueron las causas de diabetes mellitus. Para la prevención de la diabetes mellitus vamos a tener en cuenta un plan de alimentación saludable. Es importante reducir la cantidad de calorías que se consume y se bebe al día para que pueda perder peso y no recuperarlo tan fácilmente. Para lograr su dieta debe incluir porciones más pequeñas, de menos grasa y menos azúcar. También debes consumir alimentos de cada grupo alimenticio, incluyendo muchos granos integrales, frutas y verduras. También es una buena idea limitar el consumo de la carne roja y evitar las carnes procesadas. Bien, otro tema importante a tratar es de la manera en la que se puede prevenir o se puede retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Uno de los temas más importantes para esto es el perder peso o mantenerlo. Entonces, el control del peso es una parte importante en la prevención de la aparición de la diabetes, ¿sí? Entonces, es posible que la diabetes se pueda prevenir y se pueda retrasar, pero solo si se logra perder un peso ideal al que se tiene actualmente, ¿sí? Que lo normal es perder entre 5 y 10% de este peso que se tiene actualmente. Un ejemplo, si está pesando 200 libras, entonces tiene 90.7 kilos. El objetivo sería perder entre 10 y 20 libras para así tener entre 4.5 y 9 kilos. Y una vez que se pierda el peso, es impedirle que vuelva a recuperarlo, que se vuelva a subir al peso que tenía habitualmente. Bueno, otra forma de evitar o prevenir la aparición de la diabetes tipo 2, entonces es a través de, digamos, suspender el cigarrillo, ya que las personas que fuman tienen un mayor riesgo de tener grasa abdominal. Entonces esto hace que aumente el riesgo de presentar diabetes tipo 2.
aunque pues de igual forma no tengan como tal, digamos que sobrepeso. En general, si digamos una persona fuma, las probabilidades de presentar diabetes tipo 2 son entre el 30 y el 40%, mayores que las personas que pues no fuman. Ya que de igual forma la nicotina lo que hace es aumentar los niveles de azúcar en la sangre y hace pues que sea más difícil de manejar. Entonces, las personas que presentan diabetes y fuman suelen necesitar dosis mayores de insulina para mantener los niveles de azúcar en la sangre pues como más neutralizados. Bueno, entonces esto también puede conllevar a que la diabetes cause complicaciones de salud más graves, como son, digamos, presentar enfermedades cardíacas o también insuficiencias renales. Digamos que es más complicado para las personas que presentan la enfermedad de diabetes y son fumadores, ya que las complicaciones van a ser un poco más graves a comparación de una persona que presente diabetes y pues que no fume. Haz actividad física. El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud y acá te contaremos algunos. Primero, controla la presión arterial. Ayuda a dormir mejor, ayuda a la memoria, reduce el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno y baja los niveles de azúcar en la sangre. Junto con que ayuda a mantener e incluso a perder el peso, ambos disminuyen el riesgo de sufrir diabetes. Debes intentar hacer al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana o mínimo 3 días por semana. Si no eres una persona activa, debes hablar con un instructor de salud, así determinarán qué tipos de ejercicios son los mejores para ti y también debes comenzar lentamente e ir avanzando progresivamente. Puedes empezar con caminatas ligeras, avanzar con ciclismo, correr, todo esto con una intensidad moderada y pues a tu paso. Todo esto debes hacerlo hasta alcanzar un objetivo. También es importante que visites a tu médico para que realices exámenes rutinarios y identifiques tus niveles de azúcar en sangre.